Bueno, premiando a los cumplidos, vamos a dar comienzo a la charla de esta tarde. Eh, a través del Comité de Ética de la Fundación BIOS y con el patrocinio de la Universidad Simón Bolívar, el Centro de Ciencias de la Vida y la Vicerrectoría de Investigación, haremos en forma mensual charlas que toquen algunos tópicos de controversia relacionados con la investigación clínica. Y uno de ellos lo plantea el uso de placebos en ensayos clínicos y ha sido el primer tema escogido y me ha tocado a mí el honor de presentarlo. Eh, ya para los que me conocen, mi nombre es Miguel Urina Triana y para los que no me conocen, quiero decirles que desempeño dentro de la Fundación del Caribe para la Investigación Biomédica el cargo de director y pues estoy abocado a la discusión de protocolos que incluyen dentro de su participación el uso de placebos para poder ser estudiados comparativamente con principios activos. Es por esto pues que eh, quiero hoy hacer un resumen y voy a ir desde la evidencia histórica de lo que ha sido y considerado placebo y creo que les va a encantar porque traté de hacer una charla no aburrida y no monótona y siéntanse libres en algún momento si quieren interrumpir, levantar la mano y poder de alguna forma preguntar si no lo quieren hacer a viva voz, lo pueden hacer a través del chat, estaremos pendientes para responder cualquier tipo de preguntas. Eh, el placebo tiene varias aristas. eh, ahí está la presentación. Tiene varias aristas. Tiene aristas donde tenemos gente que pues dice que no se podría llevar a cabo ningún experimento clínico utilizando placebo porque eso pues no es completamente ético. Tenemos posiciones que están diametralmente opuestas, donde dice que si no hubiese placebos, pues no podríamos encontrar la razón de utilizar principios activos. Pero yo hoy no voy a discutir en qué posición debemos estar, sino simplemente darle la validez histórica al placebo y darle la validez que de pronto tenemos que tener en cuenta para poder llevar a cabo un juicio ético y transparente para que cuando tengamos que usarlo, lo sepamos usar. Más allá de un control experimental, pues existen unas implicaciones reales que tenemos que tener en cuenta y que son las que vamos a discutir en la tarde de hoy. El motivo de la charla y los objetivos van a ser básicamente cuatro tópicos muy importantes que espero en los próximos 30 a 35 minutos para tener 15 o 20 minutos de discusión. eh, que ustedes tengan, digamos, una aproximación a comprender fundamentos conceptuales y fisiológicos que pueden ocasionar la utilización del placebo, analizar cuál es su papel metodológico en los ensayos clínicos, discutir las implicaciones éticas que puedan tener los placebos con relación a su uso y conocer la relevancia terapéutica que se puede dar en la práctica clínica diaria. Nosotros todos somos clínicos, la gran mayoría de médicos que atendemos pacientes, pues tenemos en algún momento que estar muy pendientes de esta conocimiento. La historia del placebo, y quise tenerla así un poquito gráficamente en una línea de tiempo, se remonta a mucho tiempo. Uno creería que el placebo es solamente ahora que estamos discutiéndolo a nivel del siglo XXI, su utilización, pero realmente está inmerso en escritos que se tienen desde creencias rituales en Mesopotamia, en Egipto, Grecia y Roma, y está muy relacionado, aunque ustedes no lo crean, con la fe. En esos ritos pues se utilizaban a veces elementos, yo diría, para ponerle una palabra, mágicos, que podrían tener una consideración de ser los primeros vestigios
de placebos utilizados en la historia antigua. Por allá en el siglo XIV aparece en, en en un registro muy interesante que se llama la versión del Salmo 116:9 de Vulga Latina, que se traduce a la versión más o menos así, decía: vuelve a tu descanso, oh alma mía, porque el Señor ha sido generoso contigo. Y aunque la palabra no tiene una relación directa, la palabra placebo, con el contexto bíblico, cuando hicieron la traducción en un libro que conecta la Edad Media con el libro conocido como el libro de Salmos, la versión en inglés sí incluye dentro de la parte, digamos, de descripción, unas palabras como te agradeceré o te complaceré. Y esa frase se utilizaba comúnmente en el siglo XIV para referirse a una oración, una canción que se utilizaba en los funerales y se conocía como el placebo. Era como darle, digamos, ayuda o soliviantar o soliviar a la persona que estaba sufriendo y que estaba en ese momento con un difunto. Y ese contexto, pues, del Salmo 116 utiliza para describir la fe en Dios y la esperanza en la salvación, y su conexión con la palabra placebo es una curiosidad lingüística y de uso. Hago esta acotación porque fue cuando lo tradujeron que introdujeron ese concepto dentro de la parte. En el año 1785, en el New Medical Dictionary, es una versión de un diccionario muy importante británico, cuya corrección del mismo se hizo en el año 1811 en la edición de Hooper. Se definió el placebo como cualquier medicina adaptada más para complacer que para beneficiar al paciente. Es decir, que era algo que ahorita vamos a ver cuando veamos la definición, que marcaba un significado del término. Ya no era el que se usaba en el rito funeral, sino que de pronto tenía una condición para referirse a una medicina popular que se acerca más al uso actual que tenemos del placebo, connotando de pronto ya involucrada un efecto meramente psicológico o de satisfacción en lugar de una acción terapéutica. La definición original del término placebo aparece por primera vez en el Queen's Dictionary, que es en el año 1787, donde se hace referencia a cualquier método o técnica de uso común. Y en la definición que ya había mencionado, que es la de Hooper del año 1811, ya se comenzó a asociar el placebo con una sustancia inactiva, es decir, que no tiene un efecto terapéutico real. En la evolución moderna, pues creemos que este es el primer precursor de la definición, que en ese momento describía un tratamiento simulado, que era una píldora o como una píldora de azúcar que se administraba de la misma manera, pero que carecía de acción o principio activo para poder producir un efecto. Muy importante en esta eh, conocimiento que fue este doctor que ustedes ven aquí, que se llama, en inglés es John, pero en español es Juan Heigart, en 1799, que fue dentro de la historia el primero en demostrar, o por lo menos lo que era un evento o un efecto placebo. En esa época era muy popular el uso de una cosa que se llamaban tractores de Perkins, que eran unas puntas metálicas que se le ponían a los pacientes que supuestamente eran capaces de extraer enfermedades del cuerpo. Este señor fabricó esos mismos dispositivos, pero los hizo de madera. ¿Por qué? Porque estaba muy preocupado porque en esa época tenían alto costo y él consideraba que pagar 5 guineas por ellos era innecesario. Y entonces empezó a usar estos mismos tractores falsos de madera frente a los tractores activos de metal, y publicó sus hallazgos en este libro titulado, que se lo recomiendo, es muy bonito, se llama On the Imagination as a Cause, as a Cure of Disorders of the Body. Es muy importante porque es como la imaginación causa y cura los trastornos del cuerpo. Y aquí ya le mete pues una connotación también a la participación de la parte psicológica y del alma.
En el año 1955, este autor que está acá, que se llama Becher, publica en lo tengo, es la publicación en JAMA, el Journal de la American Medical Association, en el año 55, en esta página de acá, y hace una referencia a lo poderoso que puede ser de cierta manera la utilización del placebo. Aquí está en inglés. Para los que no son lectores del inglés, les hice la traducción textual. Aquí la vemos en la diapositiva y dice así: los placebos sin duda han sido utilizados durante siglos tanto por médicos sabios como por charlatanes. Sin embargo, solo recientemente se ha reconocido de manera verdaderamente analítica las circunstancias clínicas en las que el uso de esta herramienta es esencial. Para que Miguel, perdóname, no se te está viendo, tú estás compartiendo la pantalla, solamente te vemos a ti. sí estoy compartiendo la pantalla. No, ¿Alguien, Lo Miguel, veo alguien no la está viendo? todo. no te estamos viendo, Ve, Miguel. Yo, sí. yo, yo, No, eso es tu computador, José Pérez. Tienes que darle a la pantalla. Todos los demás sí me están viendo. bueno, listo, ok. Eres tú, moviste el cursor, vuelve a darle a la pantalla y te devuelves. Pasa frecuentemente cuando uno está tocando el touch del computador. Los demás me están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Sí, todo bien. Problema de José Señor. Pérez, que siempre andan desguarambilado. Bueno, listo, pues. Bueno, ¿en dónde iba? Ya te estoy viendo, Miguel, gracias. Era Bueno, eso. era eso, quédate quieto con las manos quietecitas, no toques el computador. Para distinguir los efectos farmacológicos de los efectos de la sugestión, este doctor en esta publicación reconoce ya, involucra el efecto placebo ya como una herramienta esencial de una circunstancia clínica. Y si bien resulta interesante que apenas, digamos, hace apenas 10 años antes de la publicación de JAMA, nunca se había publicado, óiganlo bien, hasta el año 55, ningún artículo que discutiera la importancia del tema del placebo. Es más, en el año 53 había una publicación de este doctor que se llama Gadun, que dijo que, y más, no las llamaba placebo, las llamaba dummies. ¿Se acuerdan cuando ustedes ven la palabra dummies? Significa simulacro. Lo utilizan mucho cuando hablan de ingeniería para dummies o Excel para dummies. Es un simulacro de. Hoy en día, pues, esta palabra se prefiere y es preferible llamarla placebo, que según el Shorter Oxford Dictionary, la palabra placebo, pues es más fidedigna, aunque son tabletas simuladas, no se caracterizan precisamente por lo que en el principio se tenía en el concepto de que eran sustancias que podían producir algo placentero. ¿De dónde viene la palabra placebo? Placebo viene del verbo latino placeo o placere, que significa dar placer, agradar, deleitar, y que tiene la misma raíz de otras palabras parecidas, que son, por ejemplo, plácido, apacible, aplacar, placer y placentero. Es decir, que corresponde la palabra placebo a la conjugación de la primera persona en latín. Hay un micrófono prendido, por favor, me lo apagan. Del singular del futuro imperfecto de placer, o sea, agregare. Por favor, me apaguen el micrófono si son tan amables. Sería agradable. Podría parecer que su etimología explica por sí sola el por qué llegó a utilizarse para designar aquellas sustancias inertes que producen algún efecto curativo, pero en realidad se integró, como ustedes vieron, al léxico de otra manera. Les voy a introducir otro concepto, además de placebo, que ya les dije cuál era la definición del concepto del nocebo, el poder del nocebo. El nocebo es cuando utilizamos el placebo, pero en vez de obtener respuestas favorables, se obtienen respuestas no favorables. Entonces es muy común en la literatura hablar de placebo y nocebo. Nocebo proviene también del latín nocere, dañar, y hace referencia al fenómeno psicobiológico en el cual una persona está tomando un placebo, pero en vez de tener eventos o efectos positivos, tiene efectos negativos o adversos. Por ejemplo, una un efecto nocebo es
sería entonces lo contrario al efecto placebo. El efecto pues no se refiere solamente a las respuestas fisiológicas y síntomas adversos, pueden ser cualquier tipo de sensación negativa que pueda tener el participante recibiendo algo medicina. Aquí les traje esta gráfica diseñada con inteligencia artificial y se dan cuenta de una cosa que es lo que espera el paciente de lo que está recibiendo. Si el paciente o el participante o el sujeto espera sentirse bien y tiene una, digamos, esperanza o tiene alguna digamos, en su mente está positivo con relación a que esa sustancia que va a recibir le va a producir mejoría de sus síntomas, generalmente eso se llama placebo. Pero si eso mismo ocurre a la inversa, a pesar de estar recibiendo la sustancia, tiene una expectativa negativa, y que se van a empeorar sus síntomas, se conoce como nocebo, pero en realidad es lo mismo, es un placebo, solo que este produce efectos positivos y estos efectos negativos. Creo que con esto queda ampliamente explicado esos dos conceptos. Existen mitos y leyendas alrededor pues, de todo lo que es el efecto placebo. Yo encontré como 300, pero escogí las 7 que me parecieron muy relevantes para la charla de hoy. Lo primero, dice, el placebo solo funciona en personas ingenuas. Estamos asumiendo que la persona es tonta y resulta que no. Funciona en todos los grupos, depende de la expectativa y neurobiología. Yo les voy a contar, no anécdotas, pero sí cosas que a veces pacientes muy educados, extremadamente cultos, con un grado cultural, yo diría, de posgrado, creen todavía en algunas cosas que están mercadeando a nivel calle, no voy a hablar de ninguna sustancia en particular, y se sienten de cierta manera aliviados al tomar ese tipo entre comillas, medicamentos que en realidad sabemos todos que no constituía un principio activo como tal, sino que constituye un placebo y funciona verdaderamente en todos los grupos. Entonces, no se requiere que la persona no tenga un nivel cultural elevado o bajo para que el placebo le haga efecto. Segundo, otra cosa que oigo muy frecuentemente es que le están dando placebo y entonces eso es como si le estuvieran engañando o manipulando al paciente. Pues no, si uno utiliza el placebo en forma adecuada, éticamente, con transparencia y con un consentimiento informado, pues no es un engaño ni es una manipulación. Es solamente psicológico, no fisiológico. Error también. En este momento hay trabajos grandes publicados, como por ejemplo el efecto placebo. Puede inclusive incrementar las endorfinas, la dopamina y el cortisol y modifica sustancias que son hormonalmente activas y que de pronto, a pesar de no tener un principio activo, el placebo que estamos dando, está produciendo cambios a nivel fisiológico. Solamente actúa en enfermedades leves o imaginarias. Falso también. Puede modular a veces síntomas reales. Pacientes muy esperanzados en que la medicación les va a aliviar y tienen un cáncer, por ejemplo, con un dolor muy severo o que tienen un estado de ánimo depresivo, se pueden mejorar y no son síntomas leves. ¿Es inútil en la medicina moderna? Es otro de los mitos. Pues no, porque ayuda realmente en la medicina moderna a mirar la eficacia real de los fármacos y potencia el tratamiento activo. Cuando uno compara un principio activo con un placebo, uno puede saber si el principio activo que está comparando es realmente poderoso. Por favor, me apaguen el micrófono si son tan gentiles. Placebo, mirar y ayúdame para silenciar a los que prendan micrófono, por favor. Placebo y nocebo son opuestos simples, pues ambos se derivan de la expectativa como ya los mostré, y los médicos no deben usar placebos, otro de los mitos. Mentira, hay que usarlos, pero bajo la consideración ética, potencia, y tener, por supuesto, la confianza y obviamente cuando se está tratando de obtener una alianza terapéutica.
¿Qué relevancia tiene en la investigación biomédica actual? Les voy a mostrar el concepto de placebo según la Conferencia Internacional de Armonización, la versión que corregida en 2024, que es la R3, en la cual pues dice que un placebo es una sustancia o tratamiento que ha sido diseñado para parecerse al producto de investigación, pero carece del principio activo terapéutico. Está bien definido, ahí usted ve la norma, es la E10, y se diferencia de efectos específicos del fármaco de los no específicos, y también nos sirve para controlar la influencia de la expectativa y el curso natural de la enfermedad. A su vez, tiene cuatro fundamentaciones desde el punto de vista ético. Primero, el uso del placebo debe estar científicamente justificado. Y aquí viene el primer dilema de qué se considera científicamente justificado. El uso del placebo se considera científicamente justificado cuando se va a comparar un producto de principio activo para tratar una enfermedad que no tiene un gol estándar. Un gol estándar porque no se ha probado que exista ningún medicamento capaz de mitigar, resolver, curar, cambiar el curso de la enfermedad que estamos investigando, y entonces van a comparar placebo contra el principio activo que se quiere demostrar. Pero también se utiliza de manera clara cuando el tratamiento de base que está llevando el paciente, voy a poner un ejemplo simple, un individuo que tenga una insuficiencia cardíaca, tiene su tratamiento estándar y se le quiere introducir a ese tratamiento estándar una terapia de principio activo, y se compara un grupo que la tiene contra el otro grupo que no la tiene. Es decir, ambos grupos A y B mantienen la terapia estándar ideal para el tratamiento de la falla cardíaca, pero en uno de ellos va el principio activo que se quiere demostrar y en el otro va el placebo. Es decir, ningún paciente está sin medicamento. Esto obviamente requiere estar bien analizado desde el punto de vista tamaño muestral, desde el punto de vista bioestadístico y, por supuesto, el más importante, tener la autorización por parte del sujeto o el participante que va a participar, y es aceptable solo si no existe tratamiento eficaz o se le añade el tratamiento estándar. Miren, ese segundo punto es importantísimo cuando vayan ustedes como miembros del comité a revisar cualquier tipo de protocolo. La primera pregunta es: ¿cuál es el tratamiento estándar de esta enfermedad que estamos analizando? ¿Existe tratamiento real? Si existe, pues por lo menos todo el grupo de pacientes tiene que estar recibiendo el tratamiento estándar. Obviamente hay una cosa que siempre es clara, que nos lleva a todas las normas de la declaración de Helsinki, que siempre debemos garantizar el bienestar del participante. Nosotros no podemos utilizar en ningún momento placebos que no produzcan ese bienestar. Y obviamente, para poder llevar a cabo este uso del placebo en investigación clínica, pues requiere de manera sine qua non consentimiento informado, claro y explícito. Es decir, el paciente debe saber que por cosas del azar, que en este caso es la distribución aleatoria a los grupos de investigación, él podría quedar en el grupo que está recibiendo el placebo o podría quedar en el principio activo, pero hay que decírselo y hay que recalcarlo. Uno como investigador no puede garantizar de ninguna manera en qué grupo va a quedar el sujeto que se va a experimentar, y eso es transparente, y una de las cosas más lindas que hemos tenido nosotros a lo largo de estos 40 años de investigadores, que siempre hemos sido claros con ese punto, y con eso se eliminan cualquier, digamos, problemas futuros que a mí no me dijeron, que a mí no me explicaron, y por eso se firma un informe de consentimiento, pero no es solamente la firma, es el informe de consentimiento charlado, donde hay que preguntarle al paciente si entendió lo que le dijimos, y que si tiene preguntas es el momento de aclararlo antes de que suscriba cualquier informe de consentimiento ante pues los testigos que en este momento pues es la norma actual, pero que de todas maneras a veces uno cree que el paciente entendió una cosa, el participante entendió una cosa, y no es así. Hay que volver a recabar si eso es cierto. Eh, También dentro de la ICH, la norma 10,
es importante saber que cuando se usa un placebo, también es necesario cuando, no habiendo un tratamiento comparable, queremos demostrar una cosa que en investigación se llama eficacia absoluta. Es decir, si yo comparo un producto que tiene un principio activo contra un placebo y no logro demostrarlo, quiere decir que mi principio activo debe salir inmediatamente. Es más, ha habido protocolos que se comienzan así, a los 5 o 6 meses se suspenden porque no han demostrado eficacia absoluta. Obviamente, siempre cuando se utiliza este tipo de distribución hay que mantener el ciego en los ensayos. Eso se conoce con el nombre de doble enmascaramiento y como ustedes lo vieron, yo ya les expliqué cuando les dije el ejemplo de la falla cardíaca, se puede emplear junto a un brazo activo contra otro que no está activo. Obviamente, cuando hay enfermedades extremadamente graves, donde el retirar la terapia del principio activo que se va a probar contra un placebo eh, empeoraría la enfermedad, pues eso sería antiético. Entonces es muy importante tener en cuenta que hay que tener bien claro qué es lo que nosotros queremos demostrar. Eso lo dice la norma ICH-10. En resumen conceptual, esta norma que nos rige en la actualidad tiene cuatro principios, es decir, que el placebo, pues es la definición de un control inerte con fines metodológicos que siempre se debe regir por principios éticos y científicos, debe integrarse dentro de las buenas prácticas clínicas y debe estar basado siempre en los principios éticos de la Conferencia de Armonización y del E10 de la misma. ¿Qué tipos de placebos conocemos? Bueno, y sus efectos asociados, varios. En las definiciones encontradas, pues tenemos una cosa que se llama placebo conocido. Cuando se usa en un experimento simple ciego, el médico sabe que es placebo y el paciente no lo sabe. Por ejemplo, tenemos el placebo desconocido, cuando, por ejemplo, se hace doble ciego. Ni el médico ni el participante sabe que es placebo. Cuando es placebo activo, que tiene sustancia con efecto fisiológico irrelevante al placebo. Por ejemplo, se está usando una niacina como vasodilatador porque se escogió que ese placebo era el que iban a utilizar, o placebo inactivo, una sustancia sin efecto fisiológico inherente como las pastillas de azúcar o las pastillas de harina o las pastillas de maicena. Aunque pues hoy en día con la intolerancia al azúcar y con intolerancia, pues no es que sean tan inactivas como parecen. Obviamente, vamos a medir siempre los efectos placebos, que ya les mostré que eran positivos, y los efectos nocebos. Es decir, entonces aquí tenemos, digamos, los 6 tipos de denominaciones que usted va a encontrar en la literatura mundial para referirse a los placebos. ¿Cuáles son las bases científicas del efecto placebo? En esta publicación del 2009 de esta revista publicada por este autor, dice que el efecto placebo tiene efectos psicobiológicos de expectativa y tiene uno muy especial que ahorita les voy a mostrar, que espero me lo entiendan bien, que es el condicionamiento y que se conoce con el nombre de efecto Hart-Thorne. Hartung es un efecto que ahorita les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, muy bien analizado por allá desde el año 40 y que tiene que ver con la sensación que tiene el sujeto cuando es observado. No pasa con los animales. Uno tiene animales en experimentación y a pesar de que se están observando en un laboratorio clínico, el comportamiento del animal sigue siendo comportamiento animal. Pero en el ser humano, el comportamiento cuando el individuo sabe que está siendo observado cambia por completo y ahorita les voy a mostrar a qué me refiero. Obviamente, las bases científicas, hay una neurobiología, la corteza prefrontal cuando el paciente está recibiendo cualquier, digamos, medicamento tipo placebo, en el cual él cree que le va a hacer un efecto adecuado, el cuerpo es capaz de producir opioides endógenos como son las endorfinas y puede de cierta manera decir, se me quitó el dolor simplemente con haber tomado el placebo y realmente pues no tiene ningún efecto. Obviamente hay placebos que son completamente puros
Y hay placebos que son impuros porque, ya le dije el ejemplo de la pastilla de azúcar, no son completamente inertes. Aquí tienen el efecto Hartung y aquí hice también esta diapositiva para que ustedes lo tengan. El primero, el efecto Hartung es el cambio conductual que tiene un participante y esto viene de origen de las fábricas que hacían manufactura obrera, digamos una fábrica de zapatos, una fábrica de correas, una fábrica de encendedores donde el cambio conductual que tienen los sujetos que son observados o los participantes son observados es muy poderoso, es decir, es el poder de sentirse observado. En cambio, con el efecto placebo solito es un cambio fisiológico. Resulta que a veces ambos, porque en un ensayo clínico pues se llevan a cabo también la observación de la expectativa que tiene el paciente, el sujeto o el participante con relación a que está siendo observado porque lo estamos citando cada mes, lo estamos citando cada 2 meses, estamos revisando, señor, se está subiendo de peso, señor, tiene que tomarse las pastillas cuando son, señor, tiene que tomarse la presión, etcétera. Hay un cambio conductual y esto fue más o menos, miren, la productividad demostró que se mejoraba cuando era observada. Esto fue hecho en esta empresa que se llamaba la Western Electric Hawthorne Work y por eso es que se le llama efecto Hawthorne, muy conocido en la parte, los psicólogos lo manejan muy bien y obviamente al tener esta influencia pues hay una mayor motivación, hay sensación de importancia porque estoy siendo observado, hay un bienestar psicológico y obviamente se combina con la expectativa que yo tengo del contexto, pues de que el efecto, de que mi medicina placebo me va a curar o me va a hacer. Obviamente hay que estar muy pendientes de tener todos los controles adecuados para mirar a ver que este tipo de enmascaramiento no nos cambie. Aquí les hice una lista de síntomas que están descritos en la literatura que se pueden mejorar con el placebo y ni siquiera tienen principio activo. Hay estudios publicados en ira, en anorexia, en cambios de conducta, en depresión. Y uno diría que nada más debía haber cosas en la parte psicológica, pues no, la dermatitis medicamentosa, en la diarrea, en la somnolencia, en el dolor epigástrico, en alucinaciones, cefalea, mareo, palpitaciones, midriasis, erupción cutánea, debilidad, entre otras. No quise seguir escribiendo, es decir, eso está tomado de esta publicación del doctor Bennett. La pueden encontrar en Clinical Key, los que son de la Universidad Simón Bolívar. Se llama Placebo, el poder de curar. Placebo y el poder de curar. Les recomiendo, es un libro completo, pero este es el capítulo del doctor Bennett. Y pues están todas las referencias de cada uno de ellos. Y uno diría, bueno, pues uno esperaría que uno no esté tomando nada y ¿por qué me voy a mejorar de la depresión? Pues tienen resultados de mejoría. ¿Por qué? ¿Por qué se mejoran los pacientes? Bueno, porque es que cuando damos placebos hay producción sobre endorfinas y las endorfinas involucran un papel muy importante en el sistema inmunológico. Pueden de cierta manera regular la producción de células blancas como los linfocitos, pueden mejorar la quimiotaxis, pueden mejorar la sensibilidad de linfocitos a prostaglandinas, pueden ayudar o disminuir la producción de anticuerpos. Ustedes, creo que todos han sido abocados a la leyenda que dice, se me bajaron las defensas, entonces como tengo las defensas bajas, me voy a enfermar de la gripe o me mojé con el agua de lluvia, entonces ya mañana amanezco resfriado porque se me bajaron las defensas. Eso es un efecto placebo. Obviamente también pueden cambiar las fracciones de los complementos y por supuesto las células killers y la diferenciación de linfocitos B también. Esto simplemente es un listado genérico de todas las acciones que las endorfinas pueden cambiar, pero también vamos a ver a dónde hacen órganos efectores. Es decir, hay publicaciones en las cuales se mejora la tolerancia al ejercicio, hay mejora en las cifras de presión arterial. Hay personas que les disminuye la taquicardia y la sudoración, etcétera, etcétera. No voy a leer esto, esto es una diapositiva larga, pero lo que le quiero decir es que hay escritos de eso. ¿Qué tan buenos son? ¿Qué tanta rigurosidad
académica, que tanta rigurosidad estadística tengan, pues es variable, pero están descritos. Es decir, que el placebo, a pesar de que es placebo, tiene unas consideraciones también psicológicas y también fisiológicas que no debemos pasar por alto, sino que hay que tenerlas siempre que estamos introduciéndolos en un tratamiento. Aquí hay condiciones que han demostrado que responden al placebo. Hay una lista enorme de publicaciones. Mira, la dismenorrea, la dispepsia, las cefaleas, etcétera, la ansiedad. Aquí pues simplemente era para mostrarles todo ese panorama. Y obviamente aquí escogí las que de pronto a veces mejoran. Hay gente que no está tomando nada. Por ejemplo, vamos a hablar del nocebo. Y dice, oiga, tengo gastritis. Esa medicina a mí me da gastritis y nosotros sabemos que no tiene nada. O desde que la estoy tomando, el dolor se me incrementa. Es más, ayer tuve un paciente de un estudio que estamos haciendo de osteoartritis primaria generalizada que dice que cuando hay fases lunares de luna llena, se le aumenta el dolor. Y bueno, hay que estudiarlo. El cuerpo es pura agua y hay mareas, hay varios estudios, métanse en la literatura, no son estudios ni tontos ni mal llevados a cabo desde el punto de vista bioestadístico y hay cosas que uno pues no logra comprender, pero hay gente que toma el placebo y dice, se me empeoraron los síntomas, desde que estoy tomando eso, doctor, no duermo. Asimismo, pues están los que mejora el dolor y que mejora la ansiedad y bueno, tienen un buen efecto placebo. Ahí están todos los mecanismos de acción y los placebos son muy dependientes también de la relación médico-paciente. Es que esto me lo mandó el doctor Urina y el doctor Urina, mejor dicho, lo que me manda yo me lo tomo porque me voy a poner bien, o me lo mandó el doctor X, o también al revés, o a mí me mandaron esto y esto me va a hacer daño, le hace daño. Obviamente requieren de una expectativa, de un condicionamiento, requieren de toda esta parte que nosotros hablamos, de lo que es la parte neuroimagen, que tiene que ver con la activación de la corteza prefrontal y sobre todo del cíngulo anterior, que son fenómenos cerebrales que hacen que la persona sienta que el placebo le va a hacer un buen efecto. Obviamente existen ejemplos en la literatura extremos, por ejemplo, sobre todo en los pacientes oncológicos, donde se ha llevado a cabo bastante experiencia y evidencia clínica. E inclusive hay un trabajo muy hermoso de que a los sujetos que están en las unidades de cuidado intensivo les va mejor a los que la familia reza fuera de la unidad de cuidado intensivo y les da ayuda desde el punto de vista de sanación espiritual cuando dicen, mira, estamos orando por ti. Eso de cierta manera, por eso yo decía que la fe de cierta manera está involucrado y está demostrado. Por ahí un estudio en la época de COVID publicado a quién le rezaron durante la época del COVID. Entonces, miren, esto tiene una evidencia clínica, digamos que no la podemos, digamos, ocultar y que está ahí. Obviamente, que de eso es verdadero y que no es verdadero, pues hay cosas que el ingenio humano aún no llega a comprender de una manera total. Pero yo quiero aquí resumir, ya casi vamos a terminar para abrir la sesión de preguntas y de comentarios sobre los 6 principios para que nuestro placebo tenga una cosa que es importante. En medicina hay una cosa que se llama prim non nocere, que quiere decir que los médicos no debemos hacer daño. Por lo tanto, cada vez que vayamos a utilizar un placebo, tenemos que priorizar la jerarquía terapéutica. Y otra cosa que en latín se llama tollen causum, que es eliminar todos los obstáculos que existen en esa barrera médico-paciente para poder llevar a cabo el mejor aprovechamiento, digamos, de esa relación. Apoyar, por supuesto, la relación terapéutica y siempre que uno prescribe, inclusive un principio activo, tiene que favorecer estados emocionales positivos. A los pacientes que van, por ejemplo, a cirugía cardiovascular, que es un tema que yo manejo de manera frecuente por el tipo de mis pacientes, les va mejor a aquellos que desde el principio de la cirugía dijeron, doctor, a mí me va a ir súper bien.
y les va no tan bien a aquellos que dijeron, a mí me va a ir mal, doctor, a mí siempre me va mal. Y obviamente, en este caso, pues uno tiene que ser muy, muy participativo en favorecer esos estados emocionales. Obviamente, el condicionamiento terapéutico hay que tenerlo claro, la forma como se toman los medicamentos, la forma, los horarios, etcétera, y obviamente, pues mirar que el paciente esté consciente realmente y pleno de todo lo que se está llevando a cabo, pues con el tratamiento que se pretende hacer. Hoy en día, creo que deben llevar para la casa estas cuatro cosas que son importantes. Siempre saber que el gol estándar tiene que estar presente y que las situaciones éticamente permitidas, y para que no se les olvide, es cuando no haya tratamiento eficaz, cuando hay riesgo mínimo al omitir algún tipo de tratamiento. Recuerden que yo les dije que retirar un tratamiento en una enfermedad grave, sea placebo o no, puede ser muy, muy deleterio para el paciente porque va a sentir que no tiene ninguna terapia. Y obviamente cuando hay alta variabilidad en el tipo de enfermedad que estamos estudiando, pues necesita un ajuste metodológico estadístico y no todos los contextos poblacionales son adecuados. Por ejemplo, si hay un contexto poblacional sin acceso al tratamiento estándar, pues ni se le ocurre utilizar placebo porque pues estaríamos haciendo muy mala medicina. Estamos hablando de sujetos que no tienen ni siquiera acceso a un tratamiento estándar y también algunas consideraciones de tipo geográfico. Por ejemplo, la tolerancia al dolor de una persona en Asia puede ser diferente al mundo occidental, etcétera. Entonces, tener en cuenta eso antes de tomar esa decisión. Esto es para la discusión y aquí les dejo todos los problemas que ha habido, los dilemas éticos. Pues entonces no es lo mismo la investigación clínica formal que está llevándose a cabo bajo la lupa, que tiene el control, que tiene todas las cosas, pues que la práctica asistencial diaria. Es decir, por favor, pueden apagar el micrófono. Alguien tiene el micrófono prendido, por favor. Y hay una cosa que les voy a enseñar que se llama el procedimiento tipo Shan. Yo no sé si todos conocen esa definición de que es un shan, pero ahora se lo voy a mostrar, que se llama el problema de la disección deliberada. Y obviamente, pues hay alternativas cuando se sabe que hay un open label, por ejemplo, de un placebo abierto, pues plantea un dilema ético porque todo el mundo, inclusive el mismo paciente, va a decir, es que doctor, yo estoy en el placebo y por eso no bajo de peso. Ya yo sé que a mí no me pusieron el principio activo porque yo me di cuenta porque todo el mundo aquí sabe quién está tomando principio activo. Entonces, esto pues se plantea siempre y se discute siempre. Eh, Obviamente, dentro de nuestra aplicación clínica, siempre la integración ética es muy importante. Hay que siempre tener en cuenta la relación terapéutica, obviamente las emociones positivas, como ya dije anteriormente, y aquí les voy a introducir el concepto del efecto Shan. La palabra Shan proviene del inglés antiguo. Es una palabra que significa engaño, farsa o imitación. Mire que dura los tres conceptos que tiene. Sin embargo, el Shan es una intervención simulada. Es como decir que yo, obviamente, eso no es para todo tipo de procedimiento quirúrgico. Yo no puedo entrar con un paciente que tiene una apendicitis aguda a decirle, mira, no te operé, no, el SHAN no sirve para eso. El SHAN, por ejemplo, vamos a tomar un caso, un paciente que tiene angina de pecho refractario y vamos a hacer un protocolo de investigación utilizando acupuntura en unas partes del cuerpo donde se acostumbra a hacer la acupuntura para ese tipo o para aliviar ese síntoma y se hace en los, digamos, radicales que tenemos de los terminales nerviosos apropiados y en el otro grupo de pacientes se hace una acupuntura tipo Shan, es decir, se hace en otros sitios del cuerpo humano que no corresponden al área digamos, del corazón, por decirlo de alguna manera, estamos utilizando un efecto placebo tipo Shan. Obviamente, ese engaño deliberado versus las necesidades metodológicas, pues genera mucha discusión. Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, artroscopia tipo placebo en la rodilla,
ligadura mamaria, cirugía neurológica simulada y obviamente puede inducir efectos clínicos percibidos similares a la intervención real. El paciente puede sentir que le hicieron la cirugía y que tiene dolor. En nuestro medio, yo no quiero entrar en el aspecto religioso, doctor, a mí me operaron. Yo fui a una persona, me acostaron en una camilla, me pusieron unas manos arriba y a mí vea, se me quitó lo que yo tenía en la barriga. Bueno, eso es de pronto algo que hace parte y bueno, en la investigación es permitido usar el efecto sham, pero tiene que estar hecho bajo todas las consideraciones de tipo ético. Bueno, ¿qué perspectiva futura tenemos que encontrar, digamos, cuando vayamos a utilizar placebos en la práctica clínica, que siempre tiene que estar regulados, siempre en nuestro sistema de salud y en los entes reguladores, siempre tiene que haber una posición muy clara, con alto conocimiento, con una discusión plena del protocolo, a sabiendas pues de que digamos la enfermedad no tiene ninguna otra alternativa terapéutica, que sí realmente sirva como potencial terapéutico, que tenga un rol en la medicina personalizada y en parte pues también en la parte toda que tiene que ver con la neurociencia y obviamente que siempre tenga informe de consentimiento, que sea transparente y que cumpla con todas las expectativas sociales que tiene el sujeto. En resumen, pues el placebo es más que un control experimental, es un fenómeno clínico real que a veces los médicos no percibimos, pero el solo hecho de darle una pastilla a un sujeto, pues el paciente tiene una expectativa y obviamente esa expectativa se puede medir. Nosotros podemos medir cómo se sintió el paciente y podemos reproducirlo y tenemos sustento de fisiológico. Y obviamente, si lo hacemos de una manera adecuada, representa un aliado terapéutico si se maneja con ética. Obviamente, pues yo quise terminar con esta diapositiva porque considero que el placebo en algunas personas tiene una respuesta mucho más poderosa que otras. ¿En quiénes? Aquellos que tienen expectativas muy altas y que creen que con lo que van a tomar se están mejorando. Y si no, créanme lo que en el mercado, digamos, de nutracéuticos y de farmacéuticos, no hubiese tantos medicamentos. Yo perdí la cuenta de cuántos frascos me llevan a mí los pacientes todos los días y me toca negociar y decirles, mire, tómense la pastilla que yo le estoy recetando. Ay, doctor, y la pastilla que yo me estoy tomando, voy a inventarme una de zanahoria, que me estoy tomando unas vitaminas que me trajeron que son hechas de también tómeselas, porque si no hago eso, si el paciente tiene fe y que se está curando con eso y que está tratando bien y yo le quito eso y le pongo la medicina y la mía tiene algún efecto, digamos, moderado, porque ahí todas las medicinas tienen efectos, se nos daña esa relación médico-paciente. Entonces aquí hay que tener en cuenta algo que está en la literatura mundial, que es el sutil arte de saber atender a los pacientes. Así se llamaba el libro que me regaló mi papá cuando yo tenía como 16 años y le dije que quería estudiar medicina. Y me dijo, mira en lo que te vas a meter y aprende primero antes de que decidas si vas a estudiar medicina. Es cómo comprender uno esa situación, cómo manejar esa relación médico-paciente y cuando uno prescribe cualquier medicamento, si bien el medicamento puede tener un efecto farmacológico, también tiene un efecto en otras áreas que no sabemos y de cierta manera, aunque sabemos que de pronto estamos dando una sustancia activa, hay principios más activos que otros y de cierta manera, aunque no son absolutamente inertes porque no son placebos, según la definición que acabamos de ver, sí tienen otros efectos que de pronto para nosotros no son tan medibles porque no nos estamos dando cuenta. Bueno, abrimos entonces la sesión para poder tener la participación de ustedes. El que quiera, pues puede hacerlo a viva voz. Yo los estoy viendo acá. Y bueno, adelante si tienen preguntas. Ah, adelante, Edgar.
Puedes encender tu micrófono. No te escuchamos, Edgar. No, doctor, no tengo preguntas. La verdad que sí me ha No, dejado pero mucho que reflexionar. ah, O hay otro Edgar. creo que sí, bueno, aquí hay dos Edgar. Tengo a Edgar Redondo, que eres tú, y al doctor Ah, Edgar no, pero Navarro. Pero adelante. entonces el otro Edgar. Entonces ese era el doctor Edgar Navarro. Edgar, o no tiene. Bueno, está, ahí está. Ronald, adelante, Ronald. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo Doc, yo estás? tengo una pregunta Dime, y Ronald. especialmente va enfocada al efecto nocebo, porque realmente era desconocido para mí y va más que todo a cómo el médico puede discernir, porque cuando los estudios son doble ciegos, que ni el médico, ni el sujeto, ni el equipo de investigación sabe qué está recibiendo el paciente, pero el paciente insiste de que por la toma de medicamentos se están generando eventos adversos. O sea, cómo el médico discierne cuando un evento adverso podría o no estar relacionado con la medicación? Porque no sabemos si puede ser que cayó en el placebo y realmente el placebo le está generando ese evento adverso y no tiene el componente activo. ¿Cómo, o sea, cómo se abordaría eso? Porque me Ronald, parece interesante. gracias por la pregunta y es una pregunta muy inteligente y es una pregunta muy importante, Ronald. Y es por lo cual hacemos ensayos clínicos siempre. Cuando uno está ciego, tanto el participante, ay, pero es que me prendieron aquí, ya les quité el micrófono. Cuando uno tiene un ejemplo como el que tú pones, la idea es que uno debe informar tanto al comité de ética como al patrocinador la presencia del evento adverso que tú estás registrando y que el paciente está refiriendo, porque después de que se acaba el estudio, Ronald, se va a abrir el ciego y van a saber cuáles son los efectos adversos realmente adjudicables y verdaderos al principio activo que se pretende demostrar versus el placebo que utilizaron. Y por eso tú ves una tabla muy importante en todos los ensayos clínicos. Después de mirar uno la tabla número uno, que es la tabla de descripción del ensayo clínico, donde están el grupo A, que es el grupo de intervención, con el grupo B, hay una tabla extremadamente importante cuando hace ensayo clínico, que es la de eventos adversos relacionados en ambos grupos. Entonces tú vas a encontrar, por ejemplo, náusea, y vas a encontrar que en el grupo de placebo tienes 5% y en el grupo de intervención tienes 8%. Ahí es claro que en el grupo de intervención es mayor que en el grupo de placebo, pero si fuese al revés, ¿qué quiere decir? Que tu principio activo no es el que causa ese síntoma, sino que está realizado de una manera o que apareció de una manera casual y que no corresponde realmente a la intervención que está midiendo. Esa es la razón de ser del ensayo clínico. Tratar uno de interpretar cuando uno está cegado a un tipo de tratamiento. Ah, que este paciente está en el principio activo, míralo, ¿eh? No tiene síntomas. Perdón, está en placebo, mira, no tiene ningún síntoma. Eso obviamente requiere bastante experiencia, pero no debería ser, digamos, a veces, no podemos meter la mano en la candela y decir que estamos 100% seguros. Hay medicamentos que no tienen síntomas. Te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, los mRNA para tratar lípidos no producen síntomas y puede que el paciente no esté en principio activo, pero los que están en principio activo tampoco te refieren ningún síntoma. Entonces, yo creo que la pregunta más o la respuesta más importante a lo que tú preguntas es la importancia que tiene eso para el investigador, para que cuando ya tenga finalizado el estudio pueda comparar la aparición de eventos en los dos grupos, tanto en el grupo que usó placebo como el que usó el principio activo. Oíste, muchas gracias por la pregunta, Ron. No, muchas gracias, doctor. Todo muy claro. De verdad abrió un panorama muy extenso y pues gracias, de verdad. Bueno, ahora sí, Edgar, adelante. Ok, muy buenas tardes a todos. Miguel, muchísimas gracias por la excelente presentación. Realmente
una reflexión sobre el uso de los placebos en los ensayos clínicos. Mi pregunta va centrada en la parte metodológica cuando el estudio no es un estudio en dos brazos, sino en diseños factoriales. ¿Qué opinas tú del uso de placebos en este tipo de diseño factorial cuando estamos evaluando el efecto de más de dos medicamentos? Es muy complejo, Edgar. Ha sido siempre motivo de discusión El y, fin de semana en que es actividad del chicharrón en Barano. perdón, Sí. perdón, padre Richard, nosotros no queríamos comer chicharrón. Mira, padre Richard, aprende el micrófono y hablan de chicharrones. Edgar, creo que en los diseños factoriales el uso de placebo es complejo y se debería tratar de cierta manera de no utilizarlo. Sin embargo, hay estudios factoriales que sí lo utilizan y yo estoy de acuerdo contigo. A uno le asalta la duda, digamos, sobre todo la parte de interpretación cuando estamos mirando, estamos analizando, digamos, diferentes grupos con diferentes variables, poder estratificar ese tipo de, digamos, de grupos de sujetos que están participando en el estudio, el que está con placebo y además tiene la medicina A, o el que está con placebo y tiene la medicina B, o el que tiene el placebo y la medicina C, se convierte en un reto matemático, Edgar. Sí se puede hacer, pero siempre depende también, y tú lo sabes porque tú eso sabes más que yo, de los tamaños muestrales, ¿no? Yo creo que una parte fundamental para en algún momento tomar una decisión sobre la otra tienen que ver con relación a poder decir, hombre, este que tenía el placebo con el medicamento A tuvo un comportamiento diferente al que tenía el placebo con el medicamento B, o la dosis. Generalmente los diseños factoriales a veces no es que tengan medicamentos diferentes, sino que el A tiene 5 miligramos, el B tiene 7,5 y el C tiene 12. Y entonces uno con eso pues juega, pero de todas maneras, de pronto el placebo también le mete, como decía yo, el placebo no es tan inocuo, entre comillas, porque el paciente pues siente que está tomando una medicina, entonces hay que evaluar desde ese contexto. Es complejo, yo estoy de acuerdo contigo, Edgar. ¿Oíste? Listo, muchísimas gracias, Miguel. Sí. ¿Alguien más tiene otra inquietud? Ahí veo a mi amigo Carlitos de Nicaragua. Carlos, ¿cómo estás? Ah, mire, Hola, hola Miguel, ¿cómo estás? bien, ¿Qué gracias, tal? Carlitos. Gracias por conectarte. No, bien, encantado. Más que una pregunta, es un comentario, ¿no? En relación a esto que mencionabas con todo este recorrido del efecto placebo, desde la investigación y la parte clínica, ¿no? A mí me gusta pensar del efecto placebo como una herramienta, ¿no? Tú mencionabas esta parte de la comparación, tener lo más cercano a algo basal para enmascarar al participante, ¿no? Y evitar también que posteriormente deje el trial, ¿no? Porque muchas veces un gran problema para los investigadores es esta parte del seguimiento de los participantes. Cuando el paciente sabe que él no tiene la droga activa, muchas veces abandona el estudio. Ese es un grave problema cuando trabajas, por ejemplo, con muestras pequeñas, ¿no? O bien pierdes la comparabilidad que tienes en aleatorización, por ejemplo, cuando estás trabajando en un ensayo clínico. Y eso es una herramienta pues que te permite, ¿no? Mantenerlos ahí en el estudio, pero también desde el punto de vista clínico, ¿no? Tú mencionabas este ejemplo de cuando el paciente cree mucho en algún tipo de suplemento, por ejemplo, que sabemos que probablemente no tenga un efecto activo como tal, o sea, sea inerte, y que nos sirve de arma para que, o nos permite que el paciente continúe con el tratamiento que nosotros le estamos instaurando, ¿no? Y la adherencia terapéutica es un gran problema, ¿no? Creo que sobre todo más en nuestras poblaciones. Entonces, es una herramienta que nos permite a nuestros pacientes, a nuestros participantes de los estudios, ayudarnos, ¿no? De esta manera a poder potenciar el efecto de nuestras drogas, ¿no? Y esto, como tú mencionabas, se ha venido estudiando este efecto, se ha venido estudiando este efecto placebo ya durante muchos años, pero se siguen todavía teniendo diferentes estudios. El profesor Felipe Fregni, trabaja en uno de los centros de más grandes de neurorehabilitación, hace poco publicó un estudio acerca de la parte cuantitativa, un resumen de la evidencia
acerca de, en esta parte que tú mencionas de la corteza prefrontal, qué tipo de biomarcador puede explicar el efecto De- placebo, ¿no? Como tal, porque ese es un gran problema en neurorehabilitación. En este caso, cuando tú quieres comparar, ¿no? En diferentes enfermedades neurológicas y quieres saber si, por ejemplo, la estimulación magnética transcranial o cualquier otro tipo de intervención que involucre mucho, por ejemplo, en depresión, la parte mental, obviamente ahí te genera un problema porque no sabes si la intervención que tú estás brindando tiene un efecto placebo per se también o es el efecto activo de la intervención que tú estás brindando, ¿no? Y entonces él hace este resumen que permite tratar de explorar qué tipo de onda, en este caso la onda alfa, beta y teta, son las que probablemente están más relacionadas al efecto placebo, ¿no? Que tú mencionabas. Entonces, sí, no, nada, gracias y gracias, encantado de Carlos, por escucharte. unirte. Ese trabajo es lindo. Yo lo recibí porque tú me lo enviaste. Sí, Y es una de las cosas que uno a veces, digamos, le gustaría medir. Es decir, yo creo que a veces al placebo lo catalogan como algo malo. Y yo lo que quería con esta conferencia es decir, no, no es malo. Lo que no es malo es no saber usarlo apropiadamente. Obviamente hay unas consideraciones éticas, pero también hay unas consideraciones metodológicas que nos obligan a todos los investigadores a que cuando introduzcamos el uso del placebo en los ensayos clínicos, vayan de la mano. Y aquí Edgar, que es el profesor, Edgar entre otras, Carlito, Edgar, la persona que habló antes, es uno de los grandes epidemiólogos que tiene la ciudad. Entonces, con toda la autoridad, cuando uno hace diseños metodológicos de protocolos, hay que hacer diseños estadísticos de protocolos. Tú hablaste de un tema muy importante que tiene que ver con el tamaño muestral. Cuando uno tiene poca muestra, pues perder 2 sujetos, 3 sujetos, pues es mucho. ¿Te acuerdas cuando hacíamos allá, que estábamos estudiando, que hacíamos el 15% por arriba para que las pérdidas no nos afectaran nuestro tamaño de muestra? Pero sigue siendo un reto hoy por hoy en los ensayos clínicos, cuando uno va a hacer análisis de intencionalidad a tratar, los ITT, los NTT, y obviamente que el placebo juega un papel muy importante hoy en día. Yo diría que de los 70 estudios o los 100 estudios que salen por año nuevos en el área nuestra cardiovascular, casi todos tienen una terapia estándar con un principio activo y una terapia estándar con un placebo. Yo creo que ya no hay estudios esos solitos de placebo contra principio activo, no existen. Pero entonces tenemos que saber cómo hacer esa interpretación, ¿no? La motivación que tiene el paciente puede ser positiva y no negativa. Hay veces que como dije yo, que ni el principio activo produce síntomas, entonces pues no se sabe, pero la verdad es que esto tiene una validez y yo creo que los placebos hay que analizarlos dentro de ese contexto. Ana Mile, ¿tienes algo que decir, mija? Adelante. Ana Mile, prende, Buenas noches, Doc. prende la cámara, Ana Mile, para verte. Ay, un momento. Eso tengo rato que no te saludo, a ver. ¿Sí me ven? No, Ana, no te vemos todavía. Bueno, si no puedes prender la cámara, no pasa nada. Sigue adelante, va. Ah, ya te vemos. Ya te Ya, vimos. Ahí te vemos, ¿viste? ya, Cuéntame, ya. ¿cuál es tu pregunta, Ana Mile? Bueno, en el caso del efecto nocebo, ¿usted cree que la relación o la comunicación que tenga el médico con el paciente o la manera de decirle los efectos secundarios del posible experimento que estamos haciendo tiene alguna causa sobre el paciente? Y de ser así, ¿cuál sería el lenguaje apropiado como para potencializar las respuestas positivas de ese placebo, pero sin rayar como la manipulación o sin poner en tela de juicio la ética del experimento? Bueno, tú haces una pregunta muy buena, Ana Mile, y yo creo que hay que contestarla con lo que uno, eh, digamos, con la experiencia y con el ser buen profesional. A las cosas hay que llamarlas por su nombre y hay que llamarlas en forma honesta. No crear falsas expectativas cuando uno está haciendo ensayos clínicos. A los sujetos o participantes, como se le debe llamar ahora,
primero hay que educarlos bien. Entonces yo creo que el primer fundamento es educarlos. Educarlos sobre la enfermedad que poseen. En el caso nuestro, pues que atendemos pacientes con falla cardíaca, la sola falla cardíaca produce síntomas de todo. Entonces el paciente tiene que saber cuáles son los síntomas. Pero también los medicamentos que utilizamos, yo creo que ni el agua es inerte, todo produce alguna cosa. Hay que decírselo con las palabras, sin exagerar, pero tampoco sin omitir información. Te voy a explicar por qué. Porque los pacientes cuando van a un ensayo pueden tener unas expectativas diferentes cada uno. Hay gente que no ha encontrado el tratamiento apropiado y dice, me voy a escribir un ensayo clínico porque ellos están probando medicamentos nuevos y con eso me voy a salvar, o si estoy con un cáncer o tengo una enfermedad incurable, me voy para el ensayo clínico a ver si me mejoro. Hay otros que la mujer fue la que los convenció y lo agarra por una oreja y se lo lleva. Usted tiene que entrar allá porque usted no se toma nada, usted come chicharrón, usted se toma el azúcar y no se cuida y lo vamos a poner en el ensayo como un preso ahí. Hay de todo, o sea, que uno primero antes de analizar cómo decir las cosas hay que mirar cuál es la motivación que lleva al paciente a participar en tu ensayo clínico. ¿Dónde nos va con mayor éxito? Cuando los pacientes son nuestros. Cuando nosotros hacemos referencia y contrarreferencia y colegas nos envían pacientes. Yo tengo pacientes que cuando envían los colegas no se toman ni un poquito así de agua con la pastilla hasta que el otro doctor no verifique que ha sido su médico de toda la vida, que lo que el doctor Urina le ha mandado. Me pasa, aquí está, yo no sé si ya se salió Rigay. Rigay es mi residente de segundo año de cardiología. Su esposo fue mi alumno, el doctor Zenén. Tenemos pacientes en forma conjunta que también ven en otros sitios. Y si el doctor Zenén no dice que se ponga la medicina, no le cree más a Zenén que a mí. Me tocó decirle, vea, Zenén aprendió cardiología conmigo, pero es así, así son los pacientes. Los pacientes Así son también pacientes, profe. tiene una relación afectiva y hay veces que sienten más confianza. Aquí ahorita va a hablar el padre Richard que levantó la mano. Él también es como uno tiene su párroco que de confianza o tiene, sí, son cosas que tiene, ahí tienes que hacer muchas cosas, pero tu pregunta es excelente, Ana Mile. Yo creo que uno no puede predecir si se va a comportar como un nocebo, pero sí debes decirle al paciente lo que está descrito de los eventos adversos que se presentan con el principio activo que va a utilizar. Ahora, si el paciente, además de eso, los experimenta y después del ciego se abre y estaba en placebo, quiere decir que fue un nocebo. El paciente tuvo un comportamiento, ese placebo se comportó, y tú, le dio náusea y resulta que el paciente no estaba en principio activo, sino estaba en placebo y le dieron náusea porque dentro de la descripción que a ti te toca hacer, porque es que tú no sabes tampoco en qué grupo va a quedar, a ti te toca decir, mire, va a participar en un ensayo clínico que estos son los eventos adversos de todo lo que tú tienes de un documento que es el brochure del investigador. Ahí están todo lo que hasta el momento se ha escrito. Entonces, ahí no tienes ninguna cosa. Padre Richard, quería decir algo, mijo. Padre, padre se silenció, levantó la mano, prendió. Padre, se me fue el padre. Bueno. ¿Hay alguna otra comentario, pregunta? Bueno, Richard, prendió el... Pero bueno. Bueno, no, yo de todas maneras, esta conferencia queda grabada, entonces cualquier otra persona que la quiera volver a oír, vamos a tener por lo menos una reunión mensual. eh, Vamos a buscar temas que tengan controversia y que tengan dilemas. Y obviamente, pues gracias a todos los que se unieron en el día de hoy por estar con nosotros. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa, pues no duden en escribirlo. Estaremos prestos a contestarles cualquiera de ellas. Muchas gracias. Que tengan muy Muchas buen, Gracias, gracias, Jimmy. doctor Miguel. Señor le bendiga. igualmente a todos. ¿Ah? Entonces,
Entonces,